Señor bendiga, buenos días. Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Pueden tomar su lugar un momentito. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios en esta mañana. Dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Y bueno, queremos saludar a la audiencia virtual, la audiencia que nos está observando a través de la transmisión. También les enviamos un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, les traigo saludos del Tabernáculo El Olivo en la Ciudad de México, ¿verdad? Ellos están contentos de que les hayamos visitado en estos días. Tuvimos unos días un poquito presionados. Salimos casi de emergencia de la ciudad y fuimos a darle final a mi suegra, a sepultar a mi suegra. Y bueno, días un poquito estresantes, y de ahí regresar rápidamente, irnos a la Ciudad de México. Teníamos este compromiso de estar en el Tabernáculo El Olivo con el pastor Julián Córdoba y la congregación, y ya estamos de regreso aquí esta mañana. Así de que estamos agradecidos con Dios porque Dios nos llevó y nos trajo con bien. Y a los hermanos, amén, gracias a Dios. Damos gracias a Dios con palmas también. Los hermanos que salieron, que estuvieron fuera de la ciudad también, que ya están de regreso en casa, pues bienvenidos. Vamos a estar entrando en el estudio de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a estar entrando, ¿verdad?, en el estudio de la palabra del Señor. Y vamos a ir a esta escritura del libro de los Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Dicen amén si lo tienen con ustedes. Vamos a estar observando un poquito acerca de esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en el libro de los Efesios. Vamos a estar leyendo solamente, ¿verdad?, unos 3 versículos. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Efesios capítulo 1 y verso 3, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a estar yendo también a Efesios capítulo 4 y verso 13 y 14. Dice así Efesios 4:14: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a orar y luego toman su lugar. Vamos a ponernos en la mano del Señor. Padre celestial,
Agradecemos en esta mañana infinitamente que usted nos permite poder estar aquí con vida y con salud. Señor, sabiendo que cualquier necesidad que nosotros podamos tener, Señor, usted suple nuestras necesidades, porque usted tiene más que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle. Señor, le pedimos en esta hora que usted sea con nosotros, Señor, en el transcurso del servicio, que usted bendiga el hablar como el oír, Señor, y que en todo su nombre sea glorificado. Oramos, pedimos y recibimos toda bendición de lo alto. Amén. Muy bien, pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Voy a estar haciendo énfasis, ¿verdad?, en estas escrituras. Y bueno, en ocasiones, ¿verdad?, cuando estamos atravesando por etapas difíciles en la vida, y principalmente cuando algún ser querido parte, y cuando no hay una clara definición de qué es lo que hay más allá de nuestro entendimiento, de lo que nosotros podemos ver u oír. Entonces, ¿verdad?, batallamos para encontrar la fuerza para poder enfrentar una situación, principalmente cuando parte un ser querido. Pero cuando nosotros estamos leyendo aquí la escritura de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo está hablando de que ya no seamos niños fluctuantes, ¿verdad?, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Bien importante, ¿verdad?, cuando nosotros estamos en el pleno conocimiento de la palabra de Dios, nosotros debemos de saber, que cuando nosotros salimos de esta tierra, hay un cuerpo esperando por nosotros, y nosotros, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, entonces ya no somos fluctuantes, sino que sabemos con certeza qué es lo que pasa cuando salimos del tiempo y entramos a la eternidad. En el libro de los Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe en su segunda carta, en el capítulo 5, cuando el apóstol Pablo dice en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice el apóstol Pablo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En el verso 2 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, esto, sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mire cómo el apóstol Pablo está instruyéndonos para que tengamos una claridad, una certeza, ¿sí?, de que nosotros tenemos
una morada celestial eterna en los cielos. Ahora, en el verso, ¿verdad? 5, dice el apóstol Pablo: el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ve? Dios, ¿verdad?, hablándonos a través de esta escritura. Y en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo está diciendo, ve, que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Esas son las arras del Espíritu. Ve, dijo nuestro mensajero, el pronto pago, el enganche de que ya nosotros somos una posición adquirida de parte de Dios. Si me puede acompañar un poquito al libro de los Efesios en el capítulo 4, por favor. Y vamos a leer aquí lo que está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de los Efesios y verso 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, o sea, con el Espíritu Santo, fuiste sellados para el día de la redención. Cuando está hablando aquí de la redención, está hablando de la etapa final de nosotros como hijos de Dios. Esa redención es la transformación de nuestros cuerpos. ¿Ve? Esa es la redención, la transformación ya de nuestros cuerpos. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a esta tierra, al nacimiento natural, cuando estamos por nacer, estamos por nacer, Dios envía un espíritu de vida que empieza a rodear a mamá. Ese espíritu de vida empieza a rodear a mamá porque está llegando el tiempo del alumbramiento. Tan pronto que nosotros nacemos en esta tierra, entonces Dios permite que ese espíritu de vida entre en nosotros. Nos convertimos en alma viviente. ¿Ve? ¿Qué pasaría si no hay un espíritu de vida para recibir en nuestro cuerpo? Entonces sencillamente morimos. ¿Ve? Dios, cuando establece un orden en su palabra, por cuanto Dios habló con Nicodemo respecto a un nuevo nacimiento, en el libro de San Juan, en el capítulo 3, el Señor habla con Nicodemo y le dice: os es necesario nacer de nuevo, os es necesario nacer otra vez. ¿Ve? Vamos a ir a San Juan capítulo 3. Vemos la plática de nuestro Señor Jesucristo, la conversación con Nicodemo, un hombre muy entrenado en las Escrituras, pero sin embargo no entendía el nuevo nacimiento. ¿Cuántos estamos allí? San Juan capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dice San Juan capítulo 3: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, ve, es un reino espiritual. Para poder nosotros ver ese reino espiritual, ve, necesitamos un nuevo nacimiento.
Ahora, esta palabra, ve en San Juan 3:3, donde dice no puede ver el reino de Dios, no se está refiriendo a verlo con estos ojos literales. Se está refiriendo a entenderlo con los ojos del espíritu, del alma. Todos los que tenemos ojos naturales, podemos ver las cosas, pero no todos podemos ver el reino de Dios. Se necesita que Dios abra el sentido del entendimiento en nuestro espíritu para poder nosotros entender que hay un reino y que ese reino es el reino de Dios. Ahora, sigue hablando el Señor Jesús con Nicodemo en el verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si usted le pone atención, la primera vez Jesús le dice a Nicodemo: no puede ver el reino. Pero ya en la siguiente fase ya no le está hablando de ver, sino le está hablando de entrar en el reino. ¿Ve? Probablemente pudiéramos poner el ejemplo, ¿ve? Usted o yo pudiéramos asomarnos aquí al tabernáculo y ver desde afuera. Estamos mirando lo que hay aquí adentro, pero solamente estamos observando. Pero cuando ya entramos, esa es otra fase que estamos desarrollando. Entonces Jesús es bien claro con Nicodemo y le dice la primera vez: no puede ver, o sea, no puede entender. Y luego en la siguiente fase: si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Mire, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hubo algún momento en el cual, ¿verdad?, se acercaron al Señor Jesús, y el Señor Jesús llegó el momento que le dijo a una persona: no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, andas cercas. Pero el que ande cercas del reino de Dios, eso no te beneficia. Necesitas entrar en el reino. Necesitas pertenecer al reino de Dios. ¿Ve? Ahora, en Mateo capítulo 3 y verso 2, Mateo capítulo 3 y verso 2, desde el verso 1 está más claro. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está haciendo Juan? Está Juan diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Déjeme hacer aquí un pequeño dibujo, a ver si puedo ilustrarlo de una manera que podamos entenderlo mejor. ¿Sí? Vamos, ¿verdad?, a hacer un ejemplo. Que este es el reino de Dios. Desde los tiempos, dice aquí, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, Jesús en algún momento, ¿verdad?, comentó a aquel personaje y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, puedes andar cercas, si no estás lejos. Pero para que entres al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo.
Para que lo entiendas, necesitas nacer de nuevo. Para que entres, necesitas nacer de nuevo. El nacimiento en lo natural, ¿ve?, tiene que venir de una concepción. ¿Ve? Eso es el nacimiento en lo natural. ¿Ve? Tiene que venir de una concepción. ¿Ve? Porque se tiene que concebir ese ser. Voy a dibujar aquí un pequeño punto. ¿Ve? Se tiene que concebir, ¿ve?, la unión de la vida que Dios permite, y entonces empieza la vida. Estoy hablando del vientre natural. Empieza la vida y ahí está esa célula de vida. Y luego póngale atención a esto. Esta célula de vida empieza a multiplicarse. Empieza a multiplicarse célula sobre célula hasta que se convierte en un embrión. Y el salmista David llega el momento que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, es célula sobre célula que va a ir formando el cuerpecito de ese bebé. En lo natural estoy hablando. Ahora lo llevo al terreno espiritual. Cuando leemos nosotros Santiago capítulo 1, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, me dice amén si lo encontró. Dice Santiago capítulo 1 y verso 18. Dice: Él, hablando del Señor, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Alguna versión dice un poco diferente? ¿Alguien tiene una versión que diga un poquito diferente? ¿Sí? ¿Todas las versiones dicen igual? Si levanta su mano, alguien tiene una versión que es un poquito diferente. Santiago capítulo 1, vuelvo a leerlo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien, ponga atención a esto. Cuando Jesús viene al corazón del ser humano, Jesús toca la puerta del corazón del ser humano y Jesús le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Cuando Jesús toca a las puertas del corazón de la persona, ¿ve? Hay diferentes maneras que Dios llega y toca la puerta del corazón de una persona. A veces toca, sí, a través de alguna predicación, a veces a través de algún canto, a veces a través de algún testimonio, a veces a través de una enfermedad que esté atravesando la persona, a veces a través incluso, ¿verdad?, de alguna maravilla que el ser humano que Dios permite que vea. Jesús tocando al corazón de la persona, ¿ve? Esa persona, ¿ve?, no anda lejos del reino de Dios. Esa persona está cerca del reino de Dios. Jesús está tocando a la puerta del corazón de esa persona y llega el momento que esa persona, amén, abre las puertas del corazón y recibe a Jesús como su Salvador. Cuando recibe a Jesús como su Salvador, entonces, ve, Dios empieza allí a desarrollar una obra de crecimiento en esa persona. ¿Qué empieza a hacer? Lo mismo que acontece en la concepción natural, empieza a acontecer en la concepción espiritual. ¿Sí? En la concepción natural es célula sobre célula sobre célula sobre célula. En él, la concepción espiritual es
palabra de Dios sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, sobre palabra, y se va formando ese cuerpo en el cual, amén, cuando venga el nuevo nacimiento, entrará el Espíritu Santo en esa persona, y esa persona, amén, tiene las arras del Espíritu. Y esa persona, ¿verdad?, recibe, ¿verdad?, a Dios en su corazón. Cada vez que viene a la iglesia recibe la palabra, el Espíritu de Dios le habla, usted acepta esa palabra, y eso es célula sobre célula de palabra de Dios en el corazón suyo. ¿Qué se está formando? Se está formando el cuerpo espiritual suyo. ¿Por qué? Porque en algún momento, sí, se va a llegar el tiempo en que vendrá la muerte a tocar, si Jesús así lo determina, vendrá la muerte a tocar a la vida suya y le dirá: es tiempo de partir. Entonces usted va a salir, su alma saldrá de usted, y hay un cuerpo que ya fue formado por la palabra para recibir su alma y llevarlo a la presencia de Dios. Pablo está hablando aquí en segunda carta a los Corintios de ese cuerpo celestial. La importancia del nuevo nacimiento, porque ese nuevo nacimiento, amén, va a producir ese cuerpo celestial en usted y en mí. ¿Ve? Ahora, cuando ya se llega ese nuevo nacimiento, ve, usted y yo nacimos aquí en México, somos mexicanos. Si hubiéramos nacido, ¿verdad?, por allá en Brasil, seríamos brasileños. Cuando nacemos en el reino de Dios, somos cristianos, hijos de Dios. Ahora pertenecemos a este reino. Este reino tiene una puerta, y esta puerta se llama Cristo. Y para nosotros poder entrar a ese reino, ¿ve?, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos entrar por la puerta que es Cristo para pertenecer a este reino. Ahora, ya estamos en este reino. Este reino tiene leyes divinas. Leyes divinas que nos benefician en nuestra vida espiritual, moral, física, económica. Pertenecemos a este reino, y en este reino nosotros empezamos a ser bendecidos, porque ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Dios. Aquí las cosas son diferentes, porque aquí hay un rey que se llama Jesús de Nazaret, y nosotros somos sus súbditos. Palmas a nuestro Dios. Él da las órdenes y nosotros las cumplimos al pie de la letra. ¿Qué más vamos a encontrar nosotros en este reino? Mire, Mateo capítulo 6 y verso 33 nos dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos están en Mateo 6:33? Dice así, Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios. Este es primero. No está en segundo lugar.
está en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? Desde el verso 25 está hablando. No afanéis por vuestra vida. Eso es lo que está hablando en Mateo 6:25. No, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Claro. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Y luego dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego nos da el consejo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios les va a añadir todo lo que ustedes necesiten. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, no en segundo lugar, en primer lugar, Dios se va a encargar de añadir toda necesidad que nosotros tengamos, sea moral, espiritual, moral, física, económica. Dios se va a encargar de todo ello. Pero hay que buscar el reino de Dios primeramente. ¿Sí? Vamos a una escritura más. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 11 y verso 12. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Alguna versión que dice los valientes, ¿verdad? Los violentos, se necesita valor. Se necesita valor, ¿ve? ¿Para qué? Para poder arrebatar el reino de los cielos. Esto no es asunto, disculpe el término que voy a usar, esto no es asunto de gente cobarde. Aquí se necesita ser valiente para poder arrebatar el reino de los cielos, poder entrar, amén, al reino de los cielos y pertenecer a ese reino donde Dios añadirá todo lo que nosotros necesitamos. ¿Me están siguiendo hasta allí? Muy bien. Marcos capítulo 12 y verso 34. Marcos 12, 34. Es una persona que se acerca a Jesús y le pregunta, ¿verdad?, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, amar al prójimo como uno mismo.
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no, estad lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No andas muy lejos del reino de Dios. Pero el asunto, sí, no tanto que andes lejos, sino que entres en el reino. Eso es lo que se necesita. Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, porque todo esto tiene un orden. Mateo capítulo 16 y verso 19. ¿Estamos ahí? Mateo 16, 19. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole al apóstol Pedro: y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Lógico, no está hablando de llaves literales, está hablando de autoridad. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Se le entregan las llaves del reino a Pedro. Pedro va a abrir las puertas para que podamos entrar a ese reino. Las llaves del infierno y de la muerte, esas las tiene Jesús. Así lo está hablando en Apocalipsis capítulo 1. Tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesús. Pero las llaves del reino de los cielos se las dieron a Pedro. Jesús se las dio a Pedro. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro va a abrir la puerta para que entremos todos cuantos queramos a el reino de los cielos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro va a abrir la puerta. Dicen amén si lo tienen con ustedes. Hechos capítulo 2 y verso 37. Ok, desde el 36 leemos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, aquí va a abrir la llave del reino. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y en el verso 41 dice aquí: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas entraron al reino en ese momento. El reino de Dios todavía está abierto en esta mañana. Todavía usted puede entrar al reino de Dios. ¿Qué vamos a encontrar allí en ese reino? Muy bien. Acompañen por favor a Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8. Y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Aquí esta escritura. Ok. Es que solamente sí. Que ver si tengo bien esta escritura, ¿verdad?
Solo tengo un poquito de paciencia, solamente perdí esta escritura, ¿verdad? Vaya, primeramente déjeme ver. Sí, Lucas capítulo 8 y verso 10. En Lucas capítulo 8, verso 10. Sí, estaba bien. ¿Estamos ahí? Y él dijo: a vosotros he dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en el reino de Dios? Vamos a encontrar los misterios que Dios tiene para nosotros. A vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí en este reino hay misterios que son revelados a nosotros, los hijos de Dios. Hay muchos misterios allí, pero uno de los misterios que estamos hablando en esta mañana es cuando estamos empezando nuestro tema, ¿ve? Cuando el apóstol Pablo está hablando, sí, cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, sí, aunque esta casa terrestre se empiece a deshacer, hay un misterio que Dios nos enseña en su reino. El misterio es que hay un cuerpo celestial esperando por nosotros. Eso fue lo que leímos aquí en 2 Corintios capítulo 5. Muy bien. Vamos a ir a otra escritura, por favor. Y esta otra escritura, ve, vamos a darnos cuenta nosotros cómo es que el Señor está hablando en 1 Corintios capítulo 15 y verso 40. Está hablando de diferentes cuerpos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. ¿Cuánto estamos ahí? 15:40 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Déjeme desglosarlo para que lo capte mejor. Estoy en el verso 40. Hay cuerpos celestiales, que fue lo que Pablo habló en 2 Corintios 5:1, cuando dijo Pablo: si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos uno celestial. Aquí Pablo está haciendo la diferencia de los dos tipos de cuerpos. ¿Cuál? El celestial y el terrenal. Y luego, ¿verdad? Dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella diferente de otra en gloria. Está haciendo una separación, una diferencia. Y luego dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, este cuerpo se siembra en corrupción, porque este cuerpo se deshace, se desintegra. Resucitará en incorrupción, porque hay un cuerpo celestial que no se va a desintegrar. Se siembra en deshonra,
Este cuerpo, deteriorándose, enfermo, lo que sea, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Por qué? Porque el otro cuerpo, amén, el cuerpo celestial, ve, es un cuerpo superior al terrenal. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ese cuerpo celestial es un cuerpo de poder. En algún momento el profeta habló y él dijo que si Dios nos permitiera tocar nuestro cuerpo celestial o cuerpo teofánico, que también se le nombra, dijo que eso sería una descarga de poder a nuestra vida. ¿Qué traería eso a nosotros? Traería sanidad, traería fortaleza, traería ánimo para continuar adelante. ¿Ve? Sería, ve, una descarga de poder, porque ese cuerpo celestial, amén, está hablando aquí el apóstol Pablo, sí, que tiene una gloria de poder en él. ¿Qué tanta gloria de poder tendrá ese cuerpo celestial? Que un día, ese cuerpo bajó de la gloria y levantó un cuerpo cansado, el cuerpo de un profeta llamado Elías, y vino en un carro de fuego. Ese cuerpo levantó a Elías y sin ver muerte se fue a la presencia de Dios. Se fue a la presencia de Dios. Pero la Biblia nos narra, ¿verdad?, de otro hombre que logra tener contacto con ese cuerpo celestial, ¿ve? Y lo está narrando en Segunda de los Corintios. Acompáñeme a Segunda de los Corintios capítulo 12. ¿Cuántos estamos ahí? 2 Corintios capítulo 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Quién es? Es el apóstol Pablo. Pero asómbrese lo que va a pasar con este hombre. Escúchelo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿en qué cuerpo Pablo fue allá? Verso 3. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo, amén, para haber ido hasta el tercer cielo, tuvo que haber tenido contacto con su cuerpo celestial. Tuvo que haber tenido contacto con su cuerpo teofánico, que lo llevó hasta el tercer cielo. Cuando Pablo recibe esa experiencia, ve, entonces dice Pablo, de tal hombre me gloriaré. Voy al verso 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, en mi carne no, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil físicamente en mi carne, allí está el poder de Dios para levantarme. ¿Qué experiencia tuvo este hombre de Dios? ¿Dónde está ese misterio? Ese misterio está aquí escondido. De que tenemos un cuerpo que no está hecho de manos y que está esperando por nosotros. Tan pronto que este cuerpo se deshiciere, está el otro cuerpo listo esperándonos. Mire, es lo que también se conoce como un cuerpo glorificado. ¿Ve? Pero lo voy a llevar una escritura y voy a ir cerrando. ¿Ve? ¿Cuál es el final de nosotros? Romanos capítulo 8 y verso 30. Romanos 8. Vamos a leer desde el verso 28, está bastante claro desde el verso 28. Romanos 8, 28 lo tenemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, atención. Y a los que predestinó, estos también llamó. ¿Por qué nos llamó a venir a sus caminos? Porque ya nos había predestinado, previamente nos había conocido. Nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo habla Romanos. Y a los que justificó, a estos también glorificó, llevándonos a esa etapa final de nuestros cuerpos glorificados. Ahora, en San Juan, no, aquí mismo vamos a Mateo y luego vamos a esa otra cita, ¿verdad? Para ir cerrando. Vamos a ir a esta escritura.
La escritura de San Juan la vamos a dejar un poquito pendiente y acompáñenme por favor, ¿verdad?, al libro de los Hechos en el capítulo 2 y luego ya vamos a Mateo. Hechos capítulo 12. ¿De qué está hablando Hechos capítulo 12? Está hablando de la muerte de Jacobo, hermano de Juan. Pero en el verso 5, ya allí está hablando del apóstol Pedro preso. Estamos en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro piensa que es una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. En otras palabras, están diciendo: es el cuerpo celestial de Pedro. Es la teofanía de Pedro. En otras palabras más claras, Pedro ya se murió, ya lo mataron. Y lo que acabas de ver es su cuerpo celestial. Es su cuerpo teofánico, es lo que acabas de mirar. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. No era el ángel de Pedro, no era la teofanía de Pedro, no era el cuerpo celestial de Pedro, era Pedro. Pero estos hermanos del libro de los Hechos, ellos conocían muy bien estas doctrinas. ¿De qué? De que hay un cuerpo celestial, sí, para cada uno de nosotros como hijo de Dios, que a veces se le nombra cuerpo celestial, a veces se le nombra ángel, y en otras ocasiones hablamos del cuerpo teofánico. ¿Ve? Nuestros hermanos del primer siglo tenían bien claro esto: sí, hay un cuerpo de origen celestial para cada uno de nosotros. Termino con la escritura de Mateo capítulo 18. Todas estas doctrinas ellos las conocían. Los hermanos del primer siglo, ellos conocían estas escrituras, estas doctrinas. Mateo capítulo 18 y verso 10. Voy a redimir el tiempo y ahí voy a ir terminando. Mateo 18:10.
mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles, o sea, los ángeles de estos pequeños, os digo que sus ángeles, o sea, sus cuerpos celestiales, sus teofanías, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No menosprecies a uno de estos pequeños. ¿Por qué? Porque ellos tienen un cuerpo de origen celestial que está en la presencia de Dios. Por eso la Biblia es clara y la Biblia dice que los niños son de Cristo. Si un niño se va a la presencia de Dios, él tiene su cuerpo celestial listo esperándole. Está allá en la presencia de Dios. ¿Ve? Y nuestra gente en el pasado, probablemente sin mucho conocimiento de las Escrituras, cuando veían a un niño, cuando veían a un bebé sonreír, y todavía hasta nuestros días, dice la gente, se está riendo con Dios. Probablemente sin conocer a fondo las Escrituras, pero ¿sabe qué? Tienen razón. ¿Por qué? Porque el niño tiene su cuerpo teofánico que está en la presencia de Dios, esperando para cualquier situación. Si el bebé tuviera que irse de esta tierra, ese cuerpo lo recibe y se va una vez más a estar en la presencia de Dios. Dijo el Señor en San Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Se lo desgloso: en la casa de mi Padre ustedes tienen un cuerpo esperando por ustedes. No tengan temor. Amén. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén, dice Jesús. Entonces, ¿verdad? No hay para nosotros, ¿verdad?, ninguna duda de qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Quién debe hacer eso en nuestras vidas? Debe a nosotros, amén, de traernos paz, traernos tranquilidad, ¿ve? Traernos confianza. Y si usted no ha entrado al reino de Dios, todavía hoy, en esta mañana, aquí a través de la audiencia virtual, todavía le podemos decir que Cristo está con los brazos abiertos esperando que usted entre a este reino y usted sea parte de todas estas bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, sus hijos. Los afanes de la vida, cuando los ponemos a la luz de esta bendición que Dios tiene para nosotros, los afanes de la vida son secundarios. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios se encarga de darnos todo lo que necesitemos. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Pongámonos de pie. Vamos a orar y vamos a estar entregando el servicio. No sé si escuela dominical ya esté lista, pero vamos a estar entregando el servicio con oración. Después recibimos la bendición de parte de Dios y cerramos transmisión y vamos a recibir escuela dominical después de todo esto. Padre Celestial, gracias en esta mañana por permitirnos venir a la casa de oración y poder recibir el consejo de su palabra. Señor, yo ruego que usted traiga, Señor, no solamente, Señor, a mi familia, Señor, mis cuñadas, cuñados, familiares, Señor, donde ha quedado ese vacío, donde mi suegra ha partido a su presencia, sino cada persona que esté aquí o que nos observe a través de la transmisión, Señor, y que ha perdido un ser querido, y ese ser querido, Señor,
hizo su decisión por Cristo. Entonces, Señor, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Y hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Señor, le damos gracias por todas las cosas buenas que usted nos ha dado. Señor, gracias porque hasta aquí usted nos ha ayudado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a hacer nuestra esta bendición y posteriormente cerramos transmisión. ¿Estamos listos? Jehová habló a Moisés diciendo: hablaron ya sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panavaleja vijuneka. Isa Adonai panavaleja beyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Shalom.